saben en dónde está Troya? Les doy 30 segundos para que lo pongan en los comentarios, a ver si es verdad. ¿Están escribiendo? Escucho teclados, pero... Ok, antes de darles la respuesta... Les enseñaremos Chamucale, que es nuestra primera parada de este road trip. Chanacale. Exactamente, pero yo ya había dicho que estoy en coche. Bueno, pues otra vez les decimos que estamos en Chanacale, recorriendo esta ciudad Es un que... pueblito, la verdad. Pues sí, aunque en Wikipedia la mencionan como ciudad, pues parece una ciudad muy pequeña que nosotros podríamos llamarle de pueblito veniendo de ciudades tan grandes, ¿no? Pero la verdad es que está bien bonita, muy bonita. Chanacale toma su nombre de Chanac, cerámica, y Cale, fortaleza, fortaleza de cerámica. Y es que aquí una de la alfarería, más bien, una de la artesanía más popular es la alfarería, la cerámica. Y ya pasamos por el, ¿cómo se llamaba? Por el Bazar de los Espejos, que conocimos a una pareja turco-mexicana en nuestro hotel, que nos platicó que así se le llamaba. El señor pues hablaba muy bien español y nos dijo que espejo, como se llama el bazar, significa espejo. La verdad no nos pregunten cómo se llama el bazar porque, pues ya saben, el turco es un poco complicado. Pero cuéntales, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pasamos primero a Bursa, salimos de Estambul, pasamos a Bursa, conocemos rapidito, con una parada técnica literal para comer. Y como no teníamos dónde quedarnos, yo dije, bueno, dormimos en el coche. Literalmente vinimos sin ningún plan. No era nuestro destino, íbamos hacia otra ciudad y decidimos avanzar porque aquí cerca hay algo que a mí me emociona, como ya les dije, y lo podemos revelar porque ya les preguntamos. Aquí se encuentra Troya, estamos a 30 minutos de las ruinas de Troya y es algo que a mí me impresiona porque yo no sabía que Troya se encontraba en Turquía, yo siempre pensé que era en Grecia, ¿no? ¿Ustedes sabían? De hecho, vamos caminando hacia el caballo de Troya que usaron en la película de Troya y se ve que es algo impresionante, una atracción turística de la ciudad. Es una ciudad chiquita pero súper hermosa. Nos está gustando bastante. Ahí en la noche había bastante movimiento, ¿no? Mucho movimiento, la gente también súper linda acá. Me está gustando mucho Turquía. Sí, es bien padre. Sorprendente, positivo. Sigamos mostrándoles un poco de Chanacale antes de irnos hacia las ruinas de Troya y el caballo de Troya. Vamos. ¿Listo? Vamos. ¿Qué pasó? Que nadie habla ni turco ni inglés. No hablamos turcos, no hablan inglés. Fácil la comunicación por acá. Yo creo que vamos a terminar probando porque no tenemos ni idea, pero vamos a buscar exactamente qué es Helva para decírselo a todos. Y dice literal, la palabra halva se emplea para distinguir entre muchas variedades de dulces basados en la pasta de sésamo, ajonjolí. Este típico dulce es muy popular en la gastronomía del Medio Oriente. Podemos probar. Tajín. Okay. Pistachio. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vamos a probar helva con helado, típico de aquí parece ser, Y tahini. tahini y pistache encima. Algo que nunca he probado en la vida. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Upa, lele! Mira eso. Mejor que el helado ese que ya saben todos, el típico turco dando helado, ¿no? Bastante bueno, ¿eh? El helado está diferente. Prueba.
No se me antojó mucho. Pero vamos a ver. Porque la idea de venir acá fue mía. El helado es así más... O sea, con una textura diferente de los helados... Como chiclosa, cremosa. Del occidente. Porque es helado de leche de cabra. Está rico. Diferente pero rico. Está bueno. Es una textura rara, pero está rico porque el helado frío y el java calientito. Helva. Helva. Y esto es cacahuate, no es pistache. Espera ahí. Cacahuate. ¿Ves? Eso se ve bien bonito, ¿eh? Uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Chanacali é que tem várias lojinhas de R$1,99, não, as antigas lojas de R$1,99 de coisa china, assim, mas muita loja mesmo. E eu não entendo por quê. A gente tá numa cidadezinha no interior da Turquia e tem um monte de tenda de coisa china. Ciudad, un pueblito de playas. Yo no sé si se bañan, la verdad, aquí en la playa, pero está bien bonito y tiene hasta gatitos playeros. Parece que en el verano sí se bañan por aquí. Hay varias playas, de hecho hay algunos hoteles que tienen acceso a playas privadas o públicas, no lo sabemos. Eso cambia en cualquier región del mundo, pero el color del agua aquí también es hermoso. La otra parte que se ve desde este muelle es Europa, esta parte es Asia. Es un poco como en Estambul, que están las dos partes de los continentes y se cruza también a través del ferry. Más importante turístico de todo el pueblito. ¿A alguien le suena ese ¡Tarán! Caballito que está allá atrás? Caballito. Es gigante. Ese de allá es el caballo que usaron en la película de Troya de Brad Pitt y desde el 2004 está alojado en esa plaza pública de Chanacale como una de las mayores atracciones turísticas de esa ciudad. ¿Y por qué está acá? Pues bueno, Troya, la verdadera Troya está a 35 minutos de aquí y vamos dirigiéndonos hacia allá para conocer un poco más de la historia. Y así, rapidísimo, algo que acabamos de aprender. Hubieron 10 Troyas diferentes. En la número 5 es la más famosa, que es en donde se hizo la guerra de Troya, que duró por ahí de 10 años de acuerdo a la Ilíada de Homero. Y también aprendimos que la Ilíada de Homero menciona que los troyanos robaron a Helena. Y se supone que la verdadera Helena no era una mujer, sino la riqueza del pueblo griego al que le robaron la riqueza, a Helena. No sé, es un enredo que vamos a ir a tratar de descubrir a la ciudad de Troya. Por mientras, este caballo está impresionante. Son que las 2 de la tarde y como vamos de road trip y nos vamos a ir a otra ciudad, necesitamos movernos para Troya, así que caminemos, avancemos, vamos por el coche y... ¡Viene con nosotros! Adiós al caballito. ¿Vieron la mezquita? Son unos monumentos en este país. Boletito. Llegamos a las ruinas arqueológicas de Troya. Se supone que cierran a las 5, son 3:20. ¿Qué tanto nos dará tiempo? No tengo idea. De estacionamiento, 15 liras turcas.
60 liras turcas para entrar a la zona arqueológica o 100 liras turcas para entrar a la zona arqueológica y al museo, en donde seguramente hay pues vestigios de Troya. Sí aceptaba mi tarjeta, pensé que estaba cancelada por posible fraude otra vez. HSBC. Vamos a explorar Troya, muchachos. ¿Qué muchachos? Gente bonita. Hay otro caballo. ¿Cuál se ve mejor? ¿El de aquí o el de la plaza? El de la plaza. Este de aquí. Es que se ve más grande, las imágenes. Se ve enorme. Este también está gigante. Pero yo sí creería que adentro de ese hay alguien esperando. Y es que, para quien no recuerde muy bien la historia de Troya, se supone que los guerreros griegos pues, fingieron su retirada en la guerra de Troya antes de poder entrar a la ciudad y quemarla. ¿Cómo lo fingieron? Dejaron un caballo, yo no sé, vamos a leer si es uno parecido a este, en la entrada de la ciudad. Se llevaron sus botes, porque acuérdense que aquí está toda la costa, se llevaron todos sus botes hacia Grecia, que también está muy cerquita, y escondieron guerreros dentro del caballo. Cuando los troyanos vieron esto, pues dijeron, acabaron la guerra, ganamos la guerra, metieron el caballo, festejaron, chuparon y bebieron toda la noche. Cuando ellos estaban borrachos y dormidos, los guerreros griegos dijeron, ahora es cuando. Se bajaron del caballo, le abrieron la puerta a sus guerreros, quemaron la ciudad, ganaron la guerra, recuperaron a Helena o la riqueza, y la historia de Troya, de la quinta Troya, es esta. Que se entiende, sin la ayuda de una audioguía o un guía, fueron construyéndose las diferentes Troyas en capas, en cantidad de años posibles. Las últimas capas fueron romanas y los romanos empezaron a hacerlo de mármol porque, al parecer, algo que escuchamos de un guía que hablaba español, los romanos creían que el mármol era la manera de tener tranquilos a los dioses, como la opulencia en aquella época para los dioses. No sé, a veces me gustaría tener esta visión como en una serie, ¿no? Vas caminando, vas metiéndote en ruinas como estas y que de repente en tu visión se empezará a construir como era antes la ciudad o como eran los planos. Porque la verdad, si vienes aquí sin un guía, sin una audioguía, es muy difícil imaginarse pues cómo era esto pues, anteriormente, cómo eran los edificios. Hay una rampa más abajo que, no sé, hay una imagen de las que pone aquí en el museo que se ve como si la rampa fuera interminable y al final una fortaleza, y volteas y pues no la hay. Es la importancia de ir con guías a este tipo de lugares. Por eso, por ejemplo, en el video de Machu Picchu, sin duda lo hicimos. Aquí no pensábamos que fuera tan importante contratar un guía. No hay como los hay en Machu Picchu. Pero, bueno, estábamos aquí, teníamos que venir. Y por ahora esas son las impresiones. Sí me gustó, está padre. Pero como ya había dicho Antonio antes, es muy importante venir a este tipo de lugar con guías. Que al final parece un montón de piedras sobre piedras y no entendemos mucho y tiene mucha historia. Me sentí un poco perdida, no me impresionó, la neta.
el caballo de allá, de la película, me impresionó más que todo esto. Pero está padre para conocer. ¿Recomiendo a ustedes? Sí, pero o vengan con guías o contraten el audio guía. No te quedas así de... Ah, bueno. La siguiente parada está a 3 horas de aquí y a un intermedio en algún punto de la carretera para comer algo. No, es que hablaba otra cosa, no sé empezar así. Bienvenida gente bonita. Ahora sí, bienvenida gente bonita. La doncella por parte de quien actuaba. Y bueno, la historia como una de las mayores atracciones turísticas y cortesía de nuestros amigos que están tirando el edificio, nos movimos. No quiero. Sí, una de las tantas Troyas y de la que fue usada en... Es que ahí es donde me pierdo. ¿Por qué? No, es que tiene que leer el código QR. Ah.